queremos invitar a Marcia. Me mataste, Marcia, con el apellido, así que si lo pronuncio mal, después me retas tú. Suard, espero. Marcia es químico farmacéutico, diplomada en farmacología clínica y encargada de farmacovigilancia del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción, el hospital más grande de Chile. Ella nos expondrá sobre los aspectos prácticos clínicos en la administración segura de medicamentos, la experiencia en farmacia asistencial. Así que, por supuesto, estaremos atentos ahí a todo lo que nos pueda contar Marcia. Hola. ¿Cómo estás? Sí, hola, muy buenos días. ¿Se escucha bien y se ve bien la pantalla compartida? Debe compartir la presentación de nuevo, por favor. Ah, ya. Ya. Bueno, mientras comparto, quisiera agradecer primero que nada a Mariela Valenzuela y Jimena Alarcón por la invitación. Y, no me está funcionando, espérenle. Disculpe. Son cosas que pasan en las cosas en vivo e en directo, así que... Sí, no sé qué pasa, que lo había compartido, pero no. ¿Ahí sí? Todavía no. A mí me aparece. Debe ir a Teams y presionar el botón de compartir contenido. Teams, ahí, a Teams, estoy compartir, me puse la presentación y puse pantalla completa. ¿Ahí sí? Ahí está, ahí se... Ya. Ahora sí. Ah, ya. Bueno, disculpen los impedimentos. Bueno, espero que hayan escuchado mis agradecimientos y bueno, yo les voy a hablar sobre los aspectos prácticos clínicos en la administración segura de medicamentos, nuestra experiencia local como farmacia asistencial. Como bien decía, nuestro hospital regional, que es nuestro hospital más grande del país, es un hospital de alta complejidad. Aquí muestro una imagen antigua de nuestro hospital, de un edificio monobloc antiguo, donde todo este sector que ustedes ven acá, esta parte media naranja, fue desplomada en el terremoto del 2010, y en ese entonces nosotros llegamos a tener 1000 camas. Esta es una imagen de nuestro centro de atención ambulatoria, y esta es la torre de paciente crítico que fue reemplazada por esa parte que fue desplomada. Y ahí se contemplan donde están la mayor parte de las UCI y de la atención de urgencia. Y hoy en día, post pandemia, nuestro centro tiene 856 camas. Nuestro centro, además de ser de alta complejidad, es docente asistencial, y aquí les muestro una imagen aérea donde en realidad aquí está todo el centro asistencial, acá está el hospital traumatológico, y lo que nos cruza con la Universidad de Concepción es solamente una calle. Esto nos separa de la universidad y por lo tanto, como les digo, es docente asistencial. Además, en este lugar donde usted ve los estacionamientos, al lado de la Facultad de Odontología, es donde hoy en día está nuestro hospital modular, que también depende de nuestro hospital regional. Ahora bien, desde que el médico, ¿cierto?, hace una indicación, una prescripción médica, y a un paciente, ¿cierto?, que este paciente puede ser un adulto joven, que son los pacientes que podemos ver en nuestro centro de atención ambulatoria, o es un paciente, un adulto mayor, o es un niño que por lo tanto requiere fraccionamiento de dosis, necesita formas farmacéuticas distintas, y en la parte de hospitalizado, hoy en día cada vez más, ¿cierto?, necesitan las acciones, y las acciones se complejizan mucho más en un paciente que es crítico, ¿cierto?, donde está multifuncionado, donde
se le administran montones de medicamentos, donde tiene una polifarmacia, donde las vías son escasas. Por lo tanto, este escenario es mucho más complejo. Entonces, algo que se ve tan simple desde la indicación médica hasta que llegue el medicamento al paciente, en realidad en la indicación médica hay varios procesos, en la dispensación hay otra serie de procesos y en la administración varios procesos más. Por lo tanto, hay un alto riesgo de acontecimientos adversos. Entonces, esto, ahora, como bien me presentaron, yo soy la encargada de farmacovigilancia dentro del hospital. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos o cómo abordamos toda esta problemática para prevenir estos eventos adversos en el centro? Nosotros, como unidad de farmacia, contamos con 8 farmacias en todo nuestro hospital, dependemos de la subdirección médica. Y nosotros, bueno, yo lidero en realidad todo lo que es en relación a las acciones de farmacovigilancia y trabajamos en forma conjunta, farmacia, con calidad y seguridad del paciente, ¿cierto? En todo lo que es el monitoreo de errores de medicación y eventos centinela, y también con la gestión del cuidado y matronería a través de sus enfermeras supervisoras y matronas supervisoras. Entonces, ¿en qué minuto nos comunicamos todos nosotros? Es porque nosotros, a partir de 2012, creamos un comité de farmacovigilancia, que es un subcomité que depende del comité de farmacia, ¿ya? Y a través de este comité de farmacovigilancia, nosotros, por un lado, vemos los aspectos de seguridad en relación a los emanados a través de los reportes de las reacciones adversas y, por otro lado, sobre el sistema de utilización de medicamentos. Entonces, por lo tanto, yo ahora voy a abordar mi presentación en estas dos áreas, lo que hemos hecho en relación a los reportes y, por otro lado, lo que hemos trabajado en este comité de farmacovigilancia en el sistema de utilización de medicamentos. Este comité de farmacovigilancia es un equipo multidisciplinario donde participa un médico, un inmunólogo, que es un pediatra, participaba un médico internista, un urgenciólogo que recientemente se nos acaba de ir, así que lo teníamos que reponer porque es importante que esté la parte de pediatría, adultos, en algún minuto dado también nos acompañó un médico de la UCI, gestión del cuidado, obviamente que la unidad de calidad, matronería y un químico farmacéutico de cada sector. ¿Cuál ha sido nuestro fin de este comité de farmacovigilancia desde que lo conformamos más o menos? Ha sido la difusión de este programa de farmacovigilancia, de ir mejorando esta calidad de los reportes y hacer análisis de causalidad. Ahora, en relación a la difusión hemos hecho distintas estrategias que algunas nos han resultado, otras no tanto, pero lo que hemos llevado al final a la práctica clínica es de que uno tiene que estar constantemente trabajando en esta difusión del programa. Entonces, por lo tanto, desde que comenzamos, se hicieron presentaciones en cada farmacia, en todas las farmacias, cosa que cuando le pregunten por el reporte todos estén empapados de cómo es el flujo de la información y le entreguen el formulario de reporte o informen cuál es la forma de reportar. Yo he ido a todos los servicios clínicos difundiendo este programa de farmacovigilancia y lo que ha sido muy bueno es que participo de todas las inducciones de los internos de medicina, de enfermería, los becados, etcétera, de todos los estudiantes, que es un gran volumen de población dentro del hospital, que ingresan a nuestro centro. En su minuto fabricamos este logo, ¿cierto?, de farmacovigilancia que nos da como identidad, hemos elaborado afiches que en algún minuto lo pegamos en todo el hospital, obviamente que hoy en día ya se usan los medios electrónicos, hemos hecho trípticos, también tenemos presencia en la intranet, hemos elaborado boletines y por otro lado también en conjunto con campos clínicos hemos elaborado videos donde hablamos sobre el programa de farmacovigilancia, cuál es el flujo de la información, cómo deben de reportar, cuál es la importancia de la farmacovigilancia y además elaboramos un video acerca sobre el uso seguro del medicamento. Entonces lo hicimos en conjunto con campos clínicos porque en realidad estas cápsulas educativas están para todos los funcionarios que
entran en nuestro centro y es parte de la inducción. Ahora, en este programa, además de la difusión, hemos elaborado distintas estrategias para pesquisar las reacciones adversas, como les decía, hacer las difusiones, y además hemos trabajado en distintos protocolos para generar acciones de seguridad dentro del centro. Todo esto, obviamente, se trabaja en el comité. Nosotros como comité nos reunimos en forma mensual, los últimos jueves de cada mes, donde analizamos y también todos los años preparamos un programa de farmacovigilancia. En el 2019 ya vamos en la 6ª versión y ahora estamos trabajando, obviamente, para trabajar en una modalidad online, ya que el 2020, ¿cierto?, estuvimos, como todo el país, en receso. Ahora, ¿cuáles son los métodos que tenemos dentro del centro para detectar las reacciones adversas? Es el número 1, ¿cierto?, que es la notificación voluntaria, y por lo tanto es tan importante, ¿cierto?, esta difusión para incentivar estos reportes voluntarios. También tenemos el método de señales, es decir, en cualquiera de los sectores de las distintas farmacias, el colega en el proceso de la validación de la receta observa que, por ejemplo, en una receta hay una clorfenamina, corticoide, pudiese deberse una reacción adversa. Entonces, él, en el fondo, me avisa, me separa esa receta, yo voy a averiguo en el servicio clínico y en varias ocasiones corresponde una reacción adversa y otras veces no. Entonces, pero también nos sirve como un método para detectarla. O en el diagnóstico te colocan RAM, o por otro lado, en aquellos que se hace seguimiento de los antibióticos de amplio espectro, si el infectólogo indicó, ¿cierto?, que se diera por 14 días y va en el día 3, se suspende, entonces ese también colega averigua y ve si es producto de esta suspensión pudiese deberse a una reacción adversa. Y la otra metodología que hemos tenido o estrategia para pesquisar reacciones adversas es a través de los seguimientos de algunos fármacos de alto riesgo, que eso en realidad lo hemos podido concretar cuando cuento con alumnos en el centro y en realidad lo hemos hecho previo a la pandemia, que por ejemplo vemos en el sistema electrónico qué pacientes el día de hoy, por ejemplo, están con fenitoína y chequeamos, vemos la ficha y en realidad son bastantes las reacciones adversas que puedes pesquisar a través de esa vía. Y por otro lado, a través de los perfiles farmacoterapéuticos de los colegas, ¿cierto?, que trabajan en clínica. Ahora, nosotros tenemos presencia en esta foto-imagen que yo les mostraba de la torre paciente crítico. Ahí tenemos farmacias que están insertas en la misma UCI, también contamos con nuestro farmacéutico clínico. Entonces, por lo tanto, como está ahí, me reporta y detecta reacciones adversas. Tenemos nuestra UCI quirúrgica, UCI médica, y yo en lo particular trabajo en la UCI pediátrica, entonces por lo tanto estar ahí en la clínica es un excelente método para poder pesquisar estas reacciones adversas. Y en la parte ambulatoria tenemos nuestra colega encargada del programa de VIH-Sida, que tiene una sala de entrevista y seguimiento farmacoterapéutico de sus pacientes. Desde abril de este año se incorpora una colega para trabajar en cuidados paliativos en conjunto con el equipo, y también las colegas que trabajan en la farmacia oncológica tienen, ¿cierto?, una estrecha relación con todos los pacientes oncológicos, y también ellas detectan, y en realidad el gran porcentaje de reacciones adversas que se notifican es de esta área de la parte oncológica. Y todas ellas obviamente están en la detección de problemas relacionados a medicamentos, hacen conciliación, administración segura de medicamentos y obviamente actividades educativas en relación al buen uso de los fármacos. La plataforma que utilizamos como centro, ¿cierto?, como todos los hospitales del país, es la que nos da el Instituto de Salud Pública, que es el RedRAM, y nosotros como centro, como bien decía Verónica, reportamos todo lo que le produzca daño al paciente. Es decir, yo reporto lo que es las reacciones adversas a dosis terapéutica, también reporto las interacciones, reporto los fallos terapéuticos o las ineficacias, pero sí después de, como comentaba Verónica, de haber
aplicado ese checklist debe ver si el fármaco lo han utilizado de manera correcta. O sea, generalmente en nuestro centro nos pasa que hay reclamos, ¿cierto?, en la parte de las UCI de ineficacia terapéutica de algunos vasoactivos, por ejemplo, el caso puntual de la noripinefrina, y en realidad cuando uno ve en qué suero lo diluyen, hay que chequear si realmente lo hicieron en suero glucosado, que es lo que indica el proveedor, si lo están administrando en los tiempos que corresponden, etc. Entonces, se aplica ese checklist y una vez que uno ha aplicado el checklist, ahí recién, y está todo bien, ahí recién yo hago el reporte en el fondo por fallo terapéutico, en eficacia terapéutica. Todos estos reportes, ¿cierto?, se mandan a la Instituto de Salud Pública y este Red RAM nos arroja una base de datos que es muy buena, pero además nosotros tenemos nuestra propia base de datos porque le hemos ido agregando, como yo les comentaba, en este comité de farmacovigilancia hacemos los análisis de los reportes, entonces por lo tanto concentramos toda esta información en esta base de datos donde vamos registrando obviamente el medicamento sospechoso, la característica de la reacción adversa, también que nos aporte información como hoy en día el farmacovigilancia lo tenemos que reportar a través de los servicios farmacéuticos en el RAM A04. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener separada la información si es una RAM de atención abierta, cerrada, entonces concentramos toda esa información en esa base de datos, el resultado de si se recuperó o no se recuperó el paciente, la gravedad, si es leve, moderada o no, la causalidad y si esa reacción adversa es prevenible o no prevenible. Esta base de datos para mí es muy importante porque con esto, como yo les contaba, nos reunimos en forma mensual, entonces por lo tanto yo todos los meses miro mi base de datos y digo, ya, ¿qué pasó este mes? Llevo las reacciones adversas sí o sí, que fue grave, obviamente que las selecciono y la llevo a este comité para poder analizarla. Llevo todas las reacciones adversas que son prevenibles también para poder, porque es el punto, como yo les comentaba, el punto de unión donde está calidad, donde está gestión del cuidado, está matronería. Entonces, por lo tanto, es una buena instancia para llevar lo que se está monitoreando. Y por otro lado, por ejemplo, también, así es que es una reacción adversa que se va repitiendo. Por ejemplo, en este último tiempo hemos tenido mucha flebititis química del servicio de oncología. Entonces, si es algo que se va repitiendo, entonces, por lo tanto, también yo llevo esto al comité para poder ser analizado. Entonces, esta base de datos nos permite encontrar señales de alerta y de seguridad. Entonces, como les decía, clasificamos esta reacción según el mecanismo, ¿cierto?, de reacción adversa, según la gravedad, ¿cierto?, leves, moderadas o graves, y según la causalidad, y nosotros como algoritmo de causalidad utilizamos el de la OMS. Y gracias a estos análisis de causalidad hemos llegado a veces a conclusiones importantes, como en el fondo de tener que mandar información, abastecimiento, de mejorar las bases, las especificaciones técnicas de algunas licitaciones, de poder protocolizar, por ejemplo, de la dilución y tiempo de administración de medicamentos, porque en algún minuto dado tuvimos varias reacciones adversas producto de que no diluían bien el fármaco, lo pasaban muy concentrado o un tiempo de infusión muy rápido. También en algún minuto dado en un análisis llegamos a la conclusión que el paciente era alérgico al látex y nos dimos cuenta que nuestra institución no tenía un protocolo de adecuación entre pacientes alérgicos al látex, así que ahí la enfermera de procesos clínicos en el fondo elaboró ese procedimiento. Hemos hecho seguimiento intensivo de algunos determinados pacientes, algunos fármacos y que es tremendamente importante hacer la retroalimentación al equipo clínico. Y en algunos casos, por ejemplo, se lleva a la conclusión de que nosotros analizamos, también yo utilizo mucho la plataforma que menciona Verónica del CENIMEX, ¿cierto? El correo del formulario de pedir información. Pido también información a la Institución de Salud Pública y con ello también entregan un informe bien acabado de la revisión bibliográfica. Y esto también nos ha servido, por ejemplo, en algún minuto dado con el servicio de oncología, que con esta información yo llego a la conclusión que se debería de alargar los periodos de infusión para un determinado citostático. Y eso en realidad nos cayó bastante las reacciones adversas
a un determinado fármaco. Y por otro lado, también cuando tenemos reacciones adversas graves, como es el caso que tuvimos recientemente ahora, este año, tuvimos una intoxicación por anís estrellado, donde fue informado por una neuróloga infantil. Por lo tanto, se recopiló toda la información, se reportó, yo considero necesario, o sea, si hoy en día, ¿cierto? El ISP hace varios años atrás sacó una alerta sobre esta intoxicación y sin embargo hoy, pleno 2021 sigue ocurriendo, se le mandó un correo a todos los jefes de servicio clínico diciendo que deberían potenciar las actividades educativas, a pediatría y a obstetricia, a las madres, ¿cierto?, sobre el uso de estos productos y generar acciones educativas. Y además su director médico consideró de que era importante que esto se traspasara a la comunidad, así que por lo tanto salió en la prensa local, en nuestro diario El Sur, en nuestro diario de Concepción, y además el periodista elaboró una nota en nuestro boletín electrónico dentro del hospital de la importancia del aviso oportuno de estas reacciones adversas, porque eso nos permite en el fondo informar a la comunidad, hacer este estigma, decirle que en el fondo a lo mejor esta educación que hace generalmente las matronas, ¿cierto?, sobre cuando la madre se va con su guagua al alta, a lo mejor ha decaído. Es importante en el fondo retroalimentar y potenciar estas acciones. También nosotros tenemos, en realidad ahora la pandemia lo hemos tenido ahí en stand-by, pero previo a la pandemia también hemos elaborado boletines internos que lo difundimos dentro del centro y que siempre han ido enfocados en el fondo a potenciar la farmacovigilancia, para qué es, para qué sirve, y también mostramos en el fondo nuestra estadística local, que es tremendamente importante y ellos sepan en el fondo qué pasa en nuestro centro. Entonces, por lo tanto, nuestro programa de farmacovigilancia dentro del hospital va orientado, ¿cierto?, a la detección, le damos una tremenda importancia a la notificación de estos reportes, a validar esta información, y mi experiencia clínica en farmacovigilancia me dice que yo cuando me llega el reporte, inmediatamente comienzo a analizarla y a completar toda la información. Porque si yo guardo el reporte y lo dejo, por ejemplo, cuando tenga tiempo para el siguiente mes, cuando veo que falta algún dato, ya es demasiado tarde. El paciente se fue de alta, ya no está, no lo tenemos el dato. Entonces, por lo tanto, yo en el minuto me preocupo en el fondo de buscar la información, de completarla, de entregar, de completar, y en ese sentido el RedRun nos ayuda mucho porque como tiene campo obligatorio, al tiro nos va a decir la alerta de que nos falta, y que en el fondo esa alerta nos lleva a hacer después un buen análisis de ese reporte. También hacer un seguimiento del caso, porque a veces uno se queda de que el resultado de esa reacción adversa puede ser tal cosa, y después en el seguimiento de ese caso te das cuenta que a lo mejor era otro fármaco o otra cosa lo que le estaba produciendo esa manifestación. Así que por lo tanto también la medida de lo posible hacemos los seguimientos de los casos más interesantes, hacer una evaluación y por supuesto que retroalimentar al clínico, al que te hizo ese reporte, retroalimentar al jefe de servicio, trabajar en conjunto, ¿cierto?, cuando esa reacción adversa era prevenible. Todas esas acciones, hasta aquí lo que les he presentado, son producto en el fondo de los reportes de RAD. Y por otro lado, desde el Comité de Farmacovigilancia, hemos trabajado en relación a el sistema de utilización de medicamentos, o sea, nosotros cómo abordamos en esta cadena de utilización las distintas acciones de seguridad, desde la prescripción, la transcripción, la dispensación, la administración, el almacenamiento de fármacos, la monitorización y también algunas acciones con abastecimiento. Entonces comenzamos con la prescripción. En la prescripción, en realidad nosotros previo a la pandemia teníamos receta electrónica nada más que en el centro de atención ambulatorio. Algo positivo de la pandemia, que a raíz de tratar de reducir papeles, etcétera,
en el pleno 2020 se desarrolló en forma rápida una receta electrónica local desarrollada por la unidad tecnológica de nuestro centro, así que por lo tanto hoy día tenemos una receta electrónica y por lo tanto eso disminuye, ¿cierto?, los errores de dispensación por no entender bien las letras, hay indicaciones poco claras. Y por otro lado, gracias a esta receta electrónica, hoy en día las indicaciones médicas se imprimen y esas son las que sirven como indicaciones para enfermería. Entonces ya también nos estamos ahorrando el paso desde que el médico lo escribió en la ficha hasta que la enfermera, ¿cierto?, transcribe a su hoja de enfermería. Después, en la dispensación, todas estas recetas electrónicas, ¿cierto?, llegan en forma online, se compraron una serie de tablets que tienen todos los técnicos paramédicos y farmacéuticos. El farmacéutico, antes de que el paramédico completa esta receta, valida esta receta según los protocolos internos que tenemos dentro de nuestro centro. El técnico paramédico luego prepara la receta y el farmacéutico hace una revisión de la dispensación de lo que se va al servicio. En realidad no sale nada desde la unidad de farmacia que el farmacéutico no revise y con esto, ¿cierto?, disminuimos los errores, tratamos de disminuir los errores de dispensación. En relación al siguiente paso que viene después, ¿cierto?, que es la administración, a lo largo de todo este tiempo nosotros hemos trabajado en la estandarización de los preparados. Comenzamos con pediatría hace muchos años atrás, en la estandarización de las hidrataciones, cosa que todos tengan claro cuánto de sodio y potasio, por ejemplo, tenga un matraz de 250 ml o de 500 ml. Estandarizamos la preparación de las sedaciones, del Fenta, del Dormo, de los antibióticos. Todos saben que la amicacina, por ejemplo, los 100 miligramos van en 20 cc y por lo tanto sí estamos asegurando que se administra en una concentración como lo indica en el fondo la literatura. Hemos estandarizado los jarabes. También, como les comentaba, a raíz de varias reacciones adversas producto de una mala dilución de los fármacos, elaboramos este protocolo de dilución, estabilidad y tiempo de administración de medicamentos inyectables en el hospital, que ha sido una herramienta útil. Ellos, en general, las enfermeras, ¿no es cierto?, lo bajan en PDF, lo tienen en su celular y por lo tanto es una herramienta de consulta de en qué lo tengo que reconstituir, si en un agua, en suelo fisiológico, después en qué lo diluyo, después en cuánto tiempo lo administro. Por otro lado, también hemos trabajado en el procedimiento de administración de medicamentos por sonda, ¿cierto?, que es un uso no autorizado, pero sin embargo todos sabemos que a nivel se deben administrar los medicamentos por sonda, ya que los pacientes no tienen otra vía de acceso y por otro lado tampoco existen otras formas farmacéuticas para poder administrarlo. Entonces, por lo tanto, se trabaja, ¿cierto?, lo que dice las distintas sociedades de cuál es la mejor forma de administrar estos fármacos según sus formas farmacéuticas por esta sonda. Y también hemos trabajado en protocolos de uso de fármacos, ya que también Farmacovigilancia participa en el comité de incorporación de fármacos. Entonces, por cada fármaco que se incorpore al arsenal, se les pide un protocolo de uso del fármaco, así de manera tal que quede muy claro cómo se va a utilizar este fármaco. Por ejemplo, aquí está el caso de este antibiótico, la ceftazidima avibactam. Entonces, en el protocolo dice claramente a qué paciente, qué médico está autorizado, en este caso, ¿cierto?, solamente los infectólogos, en cuánto se debe reconstituir, en cuánto se debe diluir, cómo se debe administrar, etc. También, en relación a la administración, hemos trabajado, ¿cierto?, con los medicamentos de alto riesgo y en relación a la administración específicamente con el uso seguro, en las prácticas del uso seguro del cloruro de potasio. Esto lo trabajamos en forma consensuada entre la químico farmacéutico clínico que trabaja un UCI y con la doctora de la UCI, se hizo en forma en conjunta. Este es un díptico que lo plastificamos y lo tenemos en todas las clínicas de enfermería de nuestro hospital sobre, ¿cierto?, cuál es la práctica del uso seguro del cloruro de potasio,
cuáles son las concentraciones que soporta por vía periférica, cuánto los por vía central, cuándo los nunca y cuáles son las acciones de seguridad que debemos de tener con este cloruro de potasio. Esto ha sido en realidad muy importante esta acción. Y en relación al almacenamiento, hemos trabajado en el almacenamiento, me refiero de los fármacos en las salas de despacho de las distintas farmacias y también en los almacenamientos en los servicios clínicos. Elaboramos, ¿cierto? Bueno, es parte de la acreditación este procedimiento de almacenamiento y conservación de medicamentos y por lo tanto nuestro centro solo está autorizado que hayan fármacos en el carro de paro, en los botiquines autorizados y en las gavetas de dosis diaria. Entonces, esto nosotros lo monitoreamos. Tenemos una evaluación trimestral donde se aplica una pauta a todos los servicios clínicos y se observa en el fondo caso estamos cumpliendo con este procedimiento, que no tengan medicamentos sobre stock en la clínica. Se supervisan obviamente también los carros de paro y se supervisa en el fondo que tampoco haya malas prácticas, como por ejemplo dejar bombas de infusión preparadas, etcétera. Entonces también eso ha sido una cosa muy importante porque al aplicar estas pautas también es una instancia de comunicación para aquellos servicios clínicos que no tenemos farmacéutico clínico, de poder en el fondo educar al personal de enfermería de cuál es el adecuado manejo de estos fármacos, porque también muchas veces te encuentras fármacos, por ejemplo, que no son refrigerados, los tienen en el refrigerador. También, obviamente, que hemos trabajado en nuestro listado institucional de medicamentos de alto riesgo, que lo trabajamos en este comité de farmacovigilancia, fue aprobada por el comité de farmacia y, bueno, establecimos lo que se recomienda, ¿cierto? El Instituto Seguro, el ISMP, en cuanto a tener nuestro listado, tenemos nuestro protocolo, tenemos un etiquetado de gavetas en las salas de despacho en relación a estos medicamentos de alto riesgo de color naranjo en las etiquetas y de estandarizar las prescripciones, como ya les mostraba, por ejemplo, de las buenas prácticas de cloruro de potasio. Esta es una imagen, ¿cierto?, de nuestro etiquetado de todos los medicamentos que están en color naranjo, ¿cierto? Los medicamentos de alto riesgo, los medicamentos que son celestes, son los que no son de alto riesgo, y de color amarillo los medicamentos controlados. Y esta misma etiquetado lo utilizamos para los carros de paro. Entonces, por lo tanto, hemos tratado de introducir esta cultura de seguridad también en los servicios clínicos y les quede claro, y yo también, como yo también además soy la encargada de carro de paro, le explico en el fondo que por qué esta terminología y obviamente que las etiquetas también están estas demarcando, ¿cierto?, para los fármacos LASA, ¿cierto?, de que con letras más grandes y más pequeñas, cosa de identificar y tratar de prevenir errores. En relación a la casi última cadena de utilización del medicamento, que es la monitorización, nosotros hemos elaborado, en realidad esto yo se lo copié al Hospital Calvo Maquena, al Jorge Morales, sobre protocolos de uso en la práctica de hacer un seguimiento como intensivo después de que el fármaco es administrado. Entonces, aquí en este protocolo aparece toda la farmacocinética del fármaco, cómo lo tienes que diluir, cómo lo debes administrar y se coloca la fecha y la hora a qué paciente se le está administrando y si tuvo o no alguna reacción adversa y cuál fue la respuesta. Estos protocolos de uso los tenemos para los medicamentos biológicos, para todos los medicamentos que forman parte de la ley Recarte-Soto, para los fármacos que incorporamos recientemente, por ejemplo, al arsenal, o por ejemplo, aquí tengo yo de la Spinraza, ¿cierto?, que es un medicamento de altísimo costo que se utiliza para los niños AME, donde también el médico me va completando todas las veces que se coloca este fármaco por la vía intratecal y se colocan todos los datos de monitorización y eso lo tenemos por paciente. Entonces, de esa forma, en el fondo vamos siguiendo y vamos viendo a este paciente. Y
lo último de esta cadena, que por ahí empieza en realidad por abastecimiento, que es donde en realidad menos cosas hemos hecho, pero igual hemos trabajado en bastantes cosas, es lo que yo les comentaba antes, de productos de los reportes. Hemos trabajado en conjunto con abastecimiento en modificar algunas especificaciones técnicas en las bases de las licitaciones para poder en el fondo así dar mayor seguridad y poder utilizarlo a lo que el paciente necesita, como por ejemplo, no sé, comprimidos que sean birranurados, porque en el fondo en general, por ejemplo, a ciertas indicaciones viene un cuarto comprimido y si el comprimido no te viene ranurado es complejo. O, por ejemplo, que las reconstituciones sean estables cuánto tiempo si usamos infusiones prolongadas. Por otra parte, también farmacovigilancia, ¿cierto? Y es parte también de los servicios farmacéuticos que nosotros informamos en el REM A04, son las denuncias a falla calidad. Y estas, ¿cierto? Utilizamos el formulario que está, ¿cierto?, en la página del ISP. Yo también la recopilo y también tengo mi base de datos en relación a la falla de calidad. Y obviamente se mandan por la vía oficial, que es a través del Servicio de Salud, y que se mandan a abastecimiento, y a través del Servicio de Salud se va al Instituto de Salud Pública. Y en realidad eso también es tremendamente importante porque en aquellos casos que el clínico te está diciendo que tiene fallo terapéutico por falla de calidad, en el fondo lo que hacemos es aplicar el checklist que decía Verónica, que está en la página, y además cuando ya evidenciamos que efectivamente pudiese ser por el fármaco, hacemos las denuncias, como también las denuncias groseras, que hay pelo, que hay cuerpo extraño o cualquier problema de calidad del fármaco. Y también informamos a abastecimiento los etiquetados similares o cuando hay cambios de presentación, se genera automáticamente un correo a calidad, seguridad del paciente y a todo lo que es gestión del cuidado para avisar de tal etiquetado o de cambio de forma de presentación. Por ejemplo, ahí tengo una imagen que no sé si alcanzan a ver de un tramadol con un ketorolaco, que esto llegó recién, me parece, hace como 2 semanas al hospital, que son ampollas totalmente iguales. En realidad yo creo que eso es lo que estamos al debe, porque en realidad yo lo informo, le digo abastecimiento, pero si en abastecimiento no hay otro proveedor, no nos queda otra cosa que utilizarlo. Nosotros hemos cometido en realidad como institución varios errores por formas farmacéuticas, presentaciones que son iguales a las otras. No sé si recordarán cuando llegó un metronidazol endovenoso igual al suero fisiológico. Eso también ocurrió y fue producto de errores. Y en realidad, bueno, yo creo que aquí va a quedar para el debate de cuál es la vía, o sea, cómo lo comunicamos al Instituto de Salud Pública, porque en realidad ellos tienen autorización y registro con ese etiquetado y por lo tanto no corresponde una denuncia a falla de calidad, pero sí es un riesgo las etiquetas que son totalmente iguales y que eso uno lo observa día a día en la práctica asistencial. Eso ha sido todo nuestro trabajo, como les digo, enfocado desde los reportes de la farmacovigilancia y la mismo comité que trabajamos en toda la cadena de utilización del medicamento. Muy breve, como decía Verónica, es imposible no hablar de farmacovigilancia en tiempos de pandemia y nosotros también como farmacovigilancia trabajamos en tiempos de COVID. El año pasado, bueno, tuvimos que asumir la emergencia, todo lo que era el despacho a domicilio, montones de cosas que dejamos postergadas, pero a fines de noviembre y diciembre, ¿cierto? Cuando el 24 de diciembre, como regalo de Navidad, comenzó la vacunación en nuestro centro, nosotros como farmacovigilancia, obviamente que queríamos estar presentes en todo el proceso de farmacovigilancia en las vacunas. Entonces, por esto es que en realidad nosotros nos acercamos a lo que era salud, o sea, lo que es la enfermera de medicina personal, en el fondo de cooperar y de poder elaborar, de ayudar a la notificación de la GESAVI. Y bueno, y en conjunto con ella elaboramos, y en conjunto obviamente que fue el gestor ejecutor, una plataforma online, una aplicación de celular donde los funcionarios, a medida de que
medicina personal iba vacunando, se le entregaba un link a cada funcionario por poder entrar y contestar a una encuesta de notificación de eventos adversos a la vacuna. Por lo tanto, era súper fácil de notificar, porque ya que nosotros al comienzo comenzamos con el reporte papel de SAVI, pero obviamente eso sabíamos que no íbamos a pesquisar todo, porque siempre va a haber una limitante de la voluntad de que quien te conteste el papel, o solamente iban a llegar los que llegaban a medicina personal como para tratarse sobre esa reacción adversa. Entonces, por lo tanto, en conjunto con TIC hicimos esta aplicación donde concentramos, ellos solamente tenían que ir pinchando en la misma modalidad del formulario de SAVI, pero sí lo adaptamos a lo que eran las reacciones adversas a la vacuna. Por ejemplo, sacamos el llanto incontrolado que aparece en el formulario de SAVI, ¿cierto? Porque está como indicado para las vacunas en los niños, y colocamos las reacciones adversas comunes que nos decían que nos aparece, ¿cierto?, en el estudio clínico. Y el funcionario vacunado se le entregaba esta información, contestaba esta encuesta y me llegaba automáticamente un correo a mí sobre la manifestación que tenía ese funcionario. Y si el funcionario se sentía mal y necesitaba una atención médica, se le preguntaba, ¿requiere atención médica? Él contestaba que sí, e inmediatamente medicina personal lo llamaba y era atendido por un médico. Ese correo que a mí me llegaba con nombre, con teléfono del funcionario, así que por lo tanto toda esa información yo lo llamaba y validaba la información que me entregaba a través del celular, lo iba ingresando a la base de datos y obviamente que la informaba a la institución de salud pública, dando prioridad a las reacciones adversas que eran graves. O sea, en realidad no tuvimos una sola grave, en el sentido de que quedó el paciente secuelado porque tuvo una parálisis facial, pero el gran grueso de todas las reacciones adversas que nosotros detectamos eran leves o moderadas. Y por lo tanto la información se validó, se fue ingresando y se fueron ingresando al RedRun y se hacía esta retroalimentación a la dirección del hospital, a la subdirección médica y por supuesto a la Seremi, y se fueron ingresando al RedRun. Y después ya en el 12 de abril, nosotros en nuestro centro, todos nuestros funcionarios fueron vacunados en diciembre, enero con la Pfizer y después fue todo el grueso con la CoronaVac. Y después ya aquí el 12 de abril mostramos en el boletín cuáles fueron los resultados del proceso de vacunación y cuántas reacciones adversas, y esto también fue como para también potenciar que aquellos funcionarios que no se querían vacunar, demostrarles que en realidad las vacunas eran seguras, porque esto es el resultado que tuvimos nuestros funcionarios. Nosotros tenemos alrededor de 5.800 funcionarios y en realidad el mayor porcentaje de reacciones adversas lo tuvimos con la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, y en el caso de la CoronaVac tuvimos mayor reacciones adversas con la vacuna CoronaVac, pero así todo el porcentaje en relación al total de vacunados es bajísimo. Entonces, en realidad esto sirvió mucho, el funcionario tuvo una muy buena percepción porque tanto medicina personal como farmacovigilancia estaban preocupados de cuál era el desenlace, cuántos días, yo lo iba llamando, iba marcando en mi base de datos cuántos días le duraba la manifestación, y así yo podría en el fondo completar esta información y entregar esta información en forma clara, también en completar en forma clara el reporte al Instituto de Salud Pública. A modo de conclusión, puedo decir que la notificación activa nos permite aprender de los errores, crear barreras de seguridad y minimizar el riesgo durante la atención en salud. Completar la evaluación de estas reacciones adversas es tremendamente importante, ¿cierto? Porque si yo completo y evalúo esta reacción adversa, voy a hacer un buen reporte y voy a poder mandar muy bien la información al ISP. Es importante comunicar a los profesionales de la institución, hacer este feedback para hacer las mejoras correspondientes en estas reacciones adversas que son prevenibles, comunicarlas obviamente en la salud pública, y es tremendamente importante el farmacéutico ligado a la clínica. Yo diría, el farmacéutico clínico, si no trabaja como farmacéutico clínico, tener esta comunicación estrecha con el clínico a diario, de visitar la clínica, porque eso en el fondo a ti te ven y a mí me pasa, o sea, a veces
Si yo no voy a la UCI pediátrica no hay RAM, pero si yo llego, ¿se acuerdan de la RAM? Entonces, tremendamente importante que uno esté marcando presencia. Bueno, le doy las gracias y termino con una foto, una imagen de mis colegas, las cuales aprovecho de homenajear porque en realidad ha sido muy duro el trabajo en la pandemia. Todas las colegas que trabajan en el Centro de Atención Ambulatoria han tenido que de la noche a la mañana despachar medicamentos, dispensar medicamentos, atención a domicilio. La torre de paciente crítico, que antes nosotros en la normalidad de la vida teníamos 14 camas en UCI de paciente de patologías médicas, porque igual tenemos la UCI coronaria y quirúrgica. Hoy en día tenemos 98 pacientes críticos, o sea, ha aumentado el trabajo en forma exorbitante, también en lo que es la farmacia asistencial. Así que, por lo tanto, mis agradecimientos a las colegas, mis agradecimientos a todos. Bueno, muchas gracias. Interesante, y vamos a transmitirte obviamente las preguntas que llegaron al chat para... Ahí sí. Muy interesante la presentación y te agradezco obviamente la exposición. Te voy a transmitir las preguntas del chat para que si nos puedas ayudar ahí a contestarla al público. Nos preguntan cómo manejan el tema de interacciones medicamentosas. Ya. ¿Te cuento todas o prefieres que vaya una a una? No, de a una, porque se me... Se complica, no me da para... Sí, no me da para más. Bueno, las interacciones nosotros las vemos en los pacientes que están en las UCI. En realidad es como que seleccionamos a los tipos de pacientes, porque son los pacientes que están más con polifarmacia, y lo que yo hago específicamente en la UCI pediátrica es que yo reviso la farmacoterapia de todos estos pacientes y en realidad la someto a las bases de datos. Yo trabajo mucho con Micromex y con esto, en el fondo, la pesquiso y hago la acotación y yo lo registro en la ficha clínica. O sea, yo diariamente le coloco que en la revisión de los fármacos indicados en el paciente, tanto se encontraron las siguientes interacciones y le coloco la fuente y también le coloco la recomendación. Entonces, esa recomendación, en el fondo, te la toman o no te la toman, pero yo diría que eso ha sido tremendamente bueno en las fichas electrónicas, porque yo antes usaba formularios, cuando teníamos tipo papel, y a veces eso no se lee o las letras no se leen. En cambio, la ficha electrónica está ahí y por lo tanto te ven esta sugerencia, te muestran la fuente bibliográfica y yo diría que en general te toman la recomendación. O como también la separación de los horarios, porque a veces algunas interacciones están solamente la administración más lejana con el otro fármaco, y eso en realidad es tratarlo con enfermería. Pero cuando se trata de en relación a suspender algún fármaco, en general todas las acciones se registran en la ficha. Esa es la forma en realidad que los manejamos. Miriam nos pregunta, ¿a qué te refieres con perfiles farmacoterapéuticos dentro de la farmacovigilancia proactiva? Ya, es que yo le puse ese título, porque no puedo decir farmacovigilancia activa, porque la farmacovigilancia activa, ¿cierto?, es a través del método científico. En el fondo es que como yo, estos colegas, como por ejemplo la que trabaja en VIH, o estos colegas que trabajan en UCI, o yo que les llevo un perfil farmacoterapéutico al paciente, o sea, le estoy revisando esa farmacoterapia día tras día, así yo también pesquiso reacciones adversas. Porque en general el clínico te avisa, o el equipo de enfermería te avisa una reacción adversa cuando le aparece un RAT. Pero cuando hay una alteración de un parámetro en laboratorio, por ejemplo, aumento de transaminasa, o no sé, leucopenia, trombocitopenia, cuando hay una alteración de un parámetro en laboratorio, en general, algunos médicos que como que no se ocurren, o no lo detectan, o no lo informan. Entonces, al estar haciendo este seguimiento, tú lo puedes pesquisar y por lo tanto lo vas a notificar. A eso me refería. Súper. Y la última pregunta, porque llegaron más, pero te agradezco ahí si nos puedes ayudar después a responder en el mismo chat, cosa que podamos continuar con. Sí, claro. ¿Sí? La última que nos manda Cintia nos pregunta,
¿cuál es el algoritmo previo que utilizan para concluir si es una RAM o no? ¿Es de confección institucional o la obtuvieron de alguna fuente de información? O sea, nosotros como para analizar esa reacción adversa, como señalaba, utilizamos el algoritmo de la OMS. Ese es el algoritmo que realizamos. Nosotros obviamente que vamos a analizar toda sospecha, porque si el clínico, tanto como médico o enfermera, sospecha que puede deberse a una reacción adversa, lo que te llama, ¿cierto?, siempre es a notificarla. La única cosa que yo no notifico es que me dicen que es una RAM, pero yo al analizarla y comienzas con el primer paso, que es si tiene la cronología y te das cuenta que ni siquiera hay cronología, es decir, el medicamento se lo empezó a tomar después de que se produjo la manifestación y por lo tanto es otra cosa lo que le produjo la manifestación, entonces ahí yo no la notifico, aunque también la pudiese notificar y le coloco en comentarios. Pero en general, o también si faltan datos, o sea, faltan tantos datos que en realidad tampoco puedo notificar algo que falta toda la información, que es más común eso en la parte ambulatoria. Por ejemplo, no sé, un paciente que dice que tal fármaco le duele la cabeza, pero ni se acuerda el nombre. O sea, cuando falta información y faltan tantos datos, en realidad eso yo no lo notifico. Pero la sospecha uno la notifica toda y en el análisis uso el algoritmo de la OMS. O lo otro que también, otro algoritmo que utilizamos, que también es de la OMS, que es el método P, que es para ver si esa reacción adversa es prevenible o no prevenible, ¿ya? Entonces, una serie de preguntas, si una pregunta es sí, va a decir que esa RAM es prevenible y por lo tanto sí o sí la vamos a comentar, ¿cierto?, con calidad. Y a lo mejor era un evento centinela que la teníamos que reportar también por la plataforma de calidad. Perfecto. Muchas gracias, Marcia, por tu presentación, por obviamente las preguntas y tu disposición para con nosotros. Como equipo organizador, obviamente felices de que hayas podido compartir con nosotros estos minutos. Así que Gracias. te doy muchas gracias por eso.